Ahí está, ahora sí, así después la podemos subir. Bueno, les decía, retomando un poco lo que vieron con Marcelo el año pasado, la contabilidad, la clase pasada, la contabilidad de costos es una contabilidad que brinda información a los propietarios para la toma de decisiones, principalmente a los propietarios. Es una contabilidad que brinda información interna, que depende de la entidad en la que nos encontremos, la característica de esa información que vamos a brindar y lo que ellos necesitan recibir. Vamos a ver primero los prácticos que vemos hoy son prácticos introductorios. En uno de ellos vamos a ver la diferencia de registración respecto a la contabilidad patrimonial. Se usan mucho en la contabilidad de costos las cuentas de movimiento, que son cuentas que tienen que quedar sin saldo. Ya vamos a ver que tenemos cuentas como carga fabril, por ejemplo, que son cuentas de movimiento, la cuenta sueldos y jornales a distribuir. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el trabajo práctico 2. Vamos a arrancar ahora con el 1.1. ¿Alguien se acuerda y se anima a expresar la diferencia entre costo, gasto y pérdida que vieron en la contabilidad 1? ¿Nadie se anima a decirlo? No se escuchó bien, Albertina, la pregunta. Si alguien se acuerda la diferencia entre costo, gasto y pérdida. Está justamente la teoría de la clase pasada, en el repaso que hicimos. Bueno, debe estar más fresco entonces. ¿Cuál era la diferencia? El costo es el sacrificio que se realiza para producir bienes o prestar servicios. El gasto es cuando no está involucrado en forma directa con la producción de esos bienes. Eso ya sea, por ejemplo, el gasto de luz, el gasto de algún otro gasto. Son necesarios, pero no es el trabajo propiamente dicho sobre el bien. Muy bien. ¿Y ahí con qué están relacionados? Tanto el costo como el gasto, que no la pérdida. ¿Con un qué? Con la producción de los bienes o los servicios que va a prestar la organización. Bien, y el costo está directamente relacionado siempre con un ingreso. Los gastos están indirectamente relacionados con los ingresos, porque si nosotros no tenemos luz, para tomar el ejemplo que vos diste, si nosotros no tenemos luz, las máquinas no funcionan y por lo tanto no podemos producir. Entonces los gastos están directamente relacionados, el costo, indirectamente relacionados, el costo está directamente relacionado, porque es el costo, si es una empresa que se dedica a la compraventa de un producto, el costo es lo que me cuesta comprar el producto que yo después vendo. Si estoy en una empresa que se dedica a producir, el costo surge de la sumatoria de 3 elementos, que ahora vamos a ver, que seguramente lo mencionaron la vez pasada con Marcelo, que son materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y al momento de la venta de ese bien o de ese producto, ¿se acuerdan que automáticamente generábamos el costo de mercaderías vendidas o el costo de productos fabricados y vendidos, en el caso de contabilidad de costos, que está directamente relacionado con el ingreso que proviene de la venta? Y la pérdida... En el caso de las pérdidas, por ejemplo, en el caso de un siniestro o algún otro evento que no se puede, digamos, anticipar, ¿no es cierto? Exacto, no se puede anticipar y no está nunca relacionada con un ingreso. Es un decremento bruto del patrimonio, una disminución bruta del patrimonio producida por cuestiones extraordinarias que uno no se puede anticipar, que no las puede prever, por ejemplo un incendio, por ejemplo una rotura. Esperen que yo sigo admitiendo gente. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Bueno, arrancamos con el trabajo práctico 1. Voy a compartir. Profe, en el chat están hablando los compañeros. Bien. La asistencia, chicos, si no la pueden poner, no se preocupen, yo la tomo después de la grabación de la clase. Después vamos a desinstalar y volver a instalar
A ver. Alguien está con sonido y no se escucha. Costo es el sacrificio teniendo en miras la obtención de un beneficio. Muy bien. La pérdida no produce beneficio. Sigo sin poder escuchar. Estefanía, ¿el resto escucha bien? ¿Sos vos sola la que no escucha o alguien más no escucha? Bueno, muy bien, estaban a través del chat definiendo lo mismo que nosotros estábamos hablando. En realidad todo lo que escriben es lo que estuvimos hablando hasta recién. No sé, Estefanía, que dice que no escucha, si ahora escuchas mejor. ¿El resto escucha, chicos? Sí, se escucha. Sí, se escucha re bien. Listo. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver el trabajo práctico 1.1. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, esperen que tengo que seguir admitiendo. Bueno, vamos a leer el trabajo práctico 1.1, clasificación de costos y análisis de resultados. Talleres Gráficos del Noroeste SRL es una imprenta y serigrafía radicada en la localidad bonaerense de Lincoln, del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Según información obtenida por el sistema de gestión con el que la empresa trabaja, se ha incurrido durante el mes de julio del 2020 en los siguientes egresos e ingresos. Y tienen un cuadro donde les dan una serie de egresos e ingresos y los importes correspondientes a cada uno de ellos. Tienen sueldos y cargas sociales de los operarios, depreciación de la maquinaria, sueldos y cargas sociales del personal de comercialización, gastos de mantenimiento de rodados afectados al reparto, gastos de propaganda, impuestos a los ingresos brutos, sueldos y cargas sociales del personal de ordenanzas del taller, seguro del taller, sueldos y cargas sociales del jefe de taller, honorarios profesionales del contador público, gastos de electricidad del taller, gastos del teléfono e internet, gastos de reparaciones de oficinas administrativas, sueldos y cargas sociales de los vendedores, gastos administrativos, impuestos al valor agregado, viáticos y movilidad de los vendedores, intereses por préstamos bancarios, gastos y comisiones bancarias. Después dice, las compras del periodo julio 2020 fueron las siguientes, y tienen papel, tintas y moldes. Fíjense, de papel se compraron 95.000 pesos, de tintas 120.800 y de moldes 7.500. Bueno, ahora analizamos todo juntos. El rubro bienes de cambio arrojó los siguientes saldos, y tienen el concepto, la existencia inicial y la existencia final. Tienen papel, tintas y moldes por un lado, producción en proceso por el otro, productos terminados por el otro. Las ventas del mes de julio del 2014 fueron las siguientes, y bueno, tienen los importes de venta, tienen 3 columnas, el total, las ventas que se realizaron en efectivo y las ventas que se realizaron a crédito. En total tienen 725.000 pesos, de los cuales 290.000 fueron en efectivo y 435.000 a crédito. Tarea a realizar: realizar la clasificación de los costos según su función, producción, comercialización, administración, financiamiento. En el caso de los costos de producción, indicar su relación con el objeto de costo, es decir, si son costos directos o indirectos. Vamos a hacer ese primer punto. Bueno, fíjense, acá yo lo que hice fue volcar el mismo cuadro que ustedes tienen con cada uno de los conceptos, y lo que hice fue abrirlo en las 4 columnas que representan los 4 sectores de la empresa. Producción, que me lo pide abierto en directo e indirecto, comercialización, administración y financiación. Acá tenemos una primera diferencia de lo que sería si comparamos con la contabilidad tradicional. Primero, estamos en una empresa que se dedica a la fabricación de productos. Por lo tanto, va a haber un área siempre que va a ser el área de producción. Dentro de esa área de producción vamos a tener tanto la gente que está abocada a la fabricación del bien, o sea, que trabaja directamente en las maquinarias y trabaja sobre el producto para su producción, y después hay otros sectores, que en este caso son el sector de comercialización, el sector de administración y el sector financiero.
Cada uno de estos sectores va a estar conformado a su vez por diferentes subáreas. Es decir, dentro del área de producción, yo no solamente voy a tener la gente que trabaja sobre el producto, sino que también voy a tener alguna persona que se encargue de la parte administrativa del área. Por ejemplo, que lleve el control de los ingresos de la materia prima, de las horas trabajadas por el personal. También va a haber un jefe de taller, puede llegar a haber algún sereno. Todo va a depender de la amplitud, de cuán grande sea la empresa y cómo esté organizada y cómo está conformada. Bueno, vamos a hacer un primer análisis. Nosotros acá nos pide que cada uno de estos conceptos que nos detalla, los clasifiquemos a ver si corresponden al área de producción, al área de comercialización, al área de administración o al área financiera. ¿Por qué es importante que realicemos esta clasificación? Porque todos aquellos costos y gastos en los que se incurra en el área de producción van a ser imputados directamente al producto. El resto de los gastos que realicen el resto de las áreas van a ir al cuadro de resultados del ejercicio. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos en esta materia? Determinar el costo del producto que estamos fabricando. Una vez que determinamos el costo, vamos a tener que ver cuál es el margen de ganancia que le queremos aplicar para ver cuál es el precio al cual vamos a vender. Entonces, ¿por qué se les ocurre a ustedes que es importante determinar en forma correcta el costo y que no nos falte nada? ¿Qué puede suceder si no lo determinamos de manera correcta? Puede pasar de que no podamos competir con el resto de los fabricantes o que nos pueda producir una pérdida. Exactamente. Por ejemplo, las dos cosas son válidas. Puede ser que nosotros, por supuesto que a la hora de determinar el precio, como vos decís, tenemos que tener en cuenta también los precios de los competidores, por supuesto, porque si no nos vamos al mercado. Si tenemos un competidor que vende el mismo producto a la mitad de precio que nosotros, nos vamos al mercado. Pero también puede suceder que terminemos fabricando con pérdidas. Si yo solamente tengo en cuenta los costos directos, por ejemplo, si hablando del personal que trabaja, yo tengo en cuenta como costo solamente el sueldo que le pago, seguramente el margen de ganancia que yo voy a aplicar no va a ser el que pretendo. ¿Por qué? Porque el empleado no solamente me cuesta el sueldo, sino que también me cuestan las cargas sociales que yo estoy obligada a aportar como empleador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta todo. Si yo cuando hablo de materiales, que es otro de los elementos del costo, no tengo en cuenta, por ejemplo, las mermas de material, que cuando veamos materiales vamos a ver en detalle las contingencias que tenemos dentro de cada elemento del costo. Si yo no tengo en cuenta las mermas que no puedo evitar, que son normales, va a haber una parte del margen de ganancia que yo aplique al costo que va a ser absorbida por esa pérdida. Entonces puedo incluso llegar a trabajar a pérdida. ¿Sí? Y puedo llegar a tener problemas serios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es distinguir todos los costos y gastos que tenemos, cuáles pertenecen al sector productivo, cuáles al comercial, cuáles a la administración, cuál al financiero, y si tuviéramos una empresa que tiene más sectores, también al resto de los sectores. Entonces, vamos a comenzar. Dice, sueldos y cargas sociales de los operarios. ¿Los operarios quiénes son? Son las personas que trabajan directamente en la fabricación del producto. Entonces, si yo me refiero a los sueldos y cargas sociales de los operarios. ¿A qué sector va a corresponder ese importe? Al sector, sí. Al sector productivo. Porque me avisó una compañera que si... Hola, se me entrecorta Hola, todo. profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchás? Se me entrecorta todo. Igual, Una compañera que la... ahí acabo de admitir. Ahí acabo de admitir. Bueno, les decía entonces que los sueldos y cargas sociales de los operarios son las personas que trabajan directamente en la fabricación del producto, por lo tanto,
sus sueldos y cargas sociales corresponden al sector productivo. Y dentro del sector productivo son costos directos. ¿Cuáles son los costos directos y cuáles son los indirectos? Lo deben haber visto con Marcelo en la clase pasada, pero lo recordamos. Los directos son aquellos que yo puedo asignar en forma directa al producto sin necesidad de hacer ningún cálculo adicional. Por ejemplo, los sueldos de los operarios. Por ejemplo, la materia prima, que yo puedo determinar qué cantidad de kilos o qué cantidad de metros o qué cantidad de ese producto o de ese insumo puntual yo cargo a cada unidad de producto. Los indirectos son todos aquellos costos del sector productivo que no pueden cargarse directamente al producto. Por ejemplo, los sueldos de las personas, por ejemplo, del jefe de taller o del sereno, que trabajan en el sector productivo, pero que no trabajan directamente en el producto. Y para ello, yo tengo que determinar lo que vamos a ver como cuota de aplicación, que es un prorrateo que yo voy a hacer de ese costo para cargarlo a cada unidad de producto. Entonces, sueldos y cargas sociales de los operarios son un costo directo del sector productivo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió? El segundo ítem dice depreciación de la maquinaria. Depreciación, amortización, ¿se acuerdan? Es el desgaste que va sufriendo la máquina por su uso. ¿Qué les parece? ¿De qué sector será? También producción. También del sector producción. Muy bien, y en este caso es indirecto. ¿Por qué indirecto? No, ¿me escuchás ahí? Ahí sí, ahí te escucho mejor. Digo, si la maquinaria fuera asociada a un determinado producto, a un solo producto, ¿sería directo? ¿O Sí, no? en ese Siempre caso va a sí. ser- Ah, perfecto. En ese caso sí. En este caso es indirecta, no nos dice, no nos especifica, yo voy a hacer un prorrateo de acuerdo a la cantidad de productos obtenidos a la fecha de cierre del periodo. También lo deben haber visto con Marcelo, pero la contabilidad de costos, ustedes saben que va haciendo cortes en forma periódica, o sea, fin de mes, para poder determinar en esa instancia la cantidad de producción que tengo en proceso, la cantidad de productos terminados, y poder hacer la activación de esa producción en proceso. Ahora ya vamos a ver cómo en el siguiente trabajo práctico que veamos. Bueno, después dice sueldos y cargas sociales del personal de comercialización, que va a ser un gasto de qué área. Del área comercial, exactamente, es claro. Gastos de mantenimiento de rodados, fíjense que dice gastos de mantenimiento de rodados afectados al reparto. Si están afectados al reparto, es para el reparto de la venta, por lo tanto, también va a formar parte del área de comercialización. Gastos de propaganda, claramente, también del sector. Ahí me está diciendo que nos vamos a quedar sin tiempo, chicos, nos volvemos a conectar en el mismo link. ¿Saben? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Eso. Bien, gastos de publicidad y propaganda, entonces también es un gasto del sector comercial, es la publicidad del producto que está vendiendo. Impuesto a los ingresos brutos, también es un impuesto del sector comercial. ¿Todos saben qué grava ingresos brutos? Grava en forma directa al ingreso de la venta. Por eso es también un gasto del sector de comercialización. Sueldos y cargas sociales de las ordenanzas del taller. Ordenanzas del taller. ¿Qué será? Está bien, producción indirecto. También producción indirecto. ¿Por qué producción? Porque me dice que son las ordenanzas del taller. Si me dijera que son ordenanzas del sector administrativo, irían como gasto administrativo. En este caso, como son del taller, son del sector productivo. Y son indirectos porque no trabajan directamente en el producto, pero sí en el área de producción. Seguros del taller, misma situación, son un gasto de producción indirecto. Honorarios profesionales del contador público son un gasto administrativo. ¿Por qué? Porque ¿a qué colabora el contador? Ahí vuelvo a admitir, ¿a qué colabora el contador? A la parte administrativa. Gastos de electricidad del taller, otra vez, es indirecto del taller. ¿Por qué es indirecto? Porque no me dice que tenga un medidor para cada máquina. Entonces, es general, digamos, dentro de este gasto de luz también estoy incluyendo la iluminación de la fábrica, ¿se entiende? O del taller, perdón, o del sector productivo. Por eso es indirecto, ¿sí? Si yo tuviera un medidor que
permitiera decir que las máquinas consumieron tantos kilowatts de energía, en ese caso lo podría cargar en forma directa. ¿Se entiende? En este caso no me lo aclaran. Gastos de teléfono e internet, tampoco aclara nada, suponemos que es general, así que ¿cómo lo cargarían? ¿Como qué tipo de gasto o de costo? Administración. Administrativo, exacto, porque es general. Gastos de reparación de oficinas administrativas, también es claramente un gasto administrativo, me lo está aclarando. Sueldos y cargas sociales de los vendedores, claramente del sector comercial. Gastos administrativos, otra vez, claramente sector administrativo. Impuesto al valor agregado, ¿qué grava el IVA? ¿Todos saben? Grava la venta directamente, por lo tanto también va al sector comercial. Todos saben lo que es el IVA, el 21% en la mayoría de las actividades, está aplicado directamente al valor de venta. Por eso también es un impuesto que implica un gasto comercial. Viáticos y movilidad de los vendedores, estamos hablando de los vendedores, por lo tanto va al área comercial. Intereses por préstamos bancarios, son intereses financieros, son un gasto financiero, lo mismo que los gastos y comisiones bancarias, que son en ambos casos gastos financieros. ¿Hasta acá está entendido cómo hacemos la clasificación? Sí, profe. Bien, ¿y se entiende por qué hay que hacer la clasificación? Para poder distinguir qué es lo que va al costo. Bien, y qué es lo que va directamente al cuadro de resultados. Ahora acá tenemos otro ítem en el cuadro que yo agregué, que es papel, tintas y moldes. Fíjense que estamos hablando de una empresa, perdón, de una imprenta. Si estamos hablando de una imprenta, este papel, tinta y moldes, ¿qué serán? Serán los insumos básicos que yo necesito para poder producir mi producto. ¿Se entiende? O sea, es la materia prima de los productos que yo voy a fabricar. Esa materia prima van a formar también parte del costo del producto, por eso yo lo agrego en este cuadro. O sea, fíjense, yo en este cuadro tengo un montón de costos que hasta este punto estaban relacionados con la mano de obra del personal que trabaja, porque pusimos sueldos y cargas sociales de los operarios, y también con otros costos indirectos de producción, que son los que tengo en esta segunda columna. Pero dijimos que el costo tiene tres elementos. La mano de obra, que la teníamos ya acá arriba, esto que está acá, los otros costos indirectos de fabricación, que son estos segundos que yo tengo en la segunda columna, y me estaban faltando las materias primas, o los materiales, que son el primer elemento del costo, que son estos que yo volqué acá, que surgen de sumar, fíjense que ustedes tienen, el cuadro que dice que las compras del periodo de julio fueron, y tienen papel 95.000, tintas 120.800, y moldes 7.500. Eso me da el importe que yo vuelco en el cuadro de los materiales que se van a usar durante el periodo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Acá lo tienen. Tienen existencia inicial, yo tenía 234.000, que eso lo sacamos del punto 3 de la guía del práctico. Tienen las compras que yo mencionaba recién, que son 95.000 de papel, 120.800 de tinta y 7.500 de moldes, me da un total de 450.300. Pero a su vez yo tengo una existencia final de 203.600, que también surge del punto 3, y eso me da los materiales consumidos durante el periodo, que son los 253.700, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Existencia inicial más compras menos existencia final. ¿Se acuerdan cómo lo hacían en contabilidad 1? ¿Sí? ¿Me siguen? Esos son los materiales consumidos durante este periodo y son los que yo voy a tener que cargar a la hora de determinar el costo del producto. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer el punto 2, no sé cuántos minutitos nos quedarán, recuerden, si se corta volvemos a entrar.
Pero bueno, vamos a comenzar para no salir. El punto 2 me pide, dentro de la tarea a realizar, me dice, con los datos del caso, diagramar el estado de resultados para el periodo en cuestión. Bueno, acá vamos a diagramar el estado de resultados. Fíjense, acá estamos en una empresa que se dedica a la fabricación de bienes. Por lo tanto, yo no solamente tengo que tener en cuenta el costo, porque recuerden que la primer partecita del cuadro de resultados, que es venta menos costos de los productos vendidos, nos daba la utilidad bruta, ¿se acuerdan? Eso en una contabilidad, en la contabilidad tradicional, donde hablábamos de una empresa que se dedica a la comercialización de bienes. Después restábamos el resto de los gastos relacionados a esa actividad y obteníamos la utilidad neta, ¿se acuerdan? Después teníamos impuestos y un montón de cosas más. Pero en principio, el estado de resultados de una contabilidad tradicional, de acuerdo a lo que nos exige la resolución técnica, es eso. En este caso, nosotros estamos en una empresa que se dedica a la fabricación de bienes. Entonces yo no solamente voy a tener productos terminados y puestos en la góndola directamente para vender, sino que también voy a tener producción en proceso, que forman parte de mi activo. Y voy a tener que determinar, para poder hacer el cuadro de resultados como corresponde, cuál es el costo de esa producción que yo tengo en proceso. Entonces, parto primero de la existencia inicial de producción en proceso. Fíjense que es un dato que también tienen en el punto 3, que dice producción en proceso, existencia inicial, 69.200. ¿Me siguen de dónde lo saco? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Bien, Profe. Sí. después sacamos el costo de producción del mes. El costo de producción, o sea, el costo de lo que entró a producción dentro del periodo, va a estar dado por la sumatoria de los materiales, que los tenemos en el cuadro anterior, y son de 253.700, ¿ven? Es esto que tengo acá. La mano de obra directa, que son los sueldos y cargas sociales de los operarios, que los tengo en el primer renglón del cuadro que hicimos anteriormente, son estos 105.000 que yo tengo acá. Y los otros costos indirectos de fabricación, que forman parte del costo del producto, que es la sumatoria de la segunda columna, y son estos 75.430 que yo tengo acá. A eso le resto la existencia final, que es un dato del punto 3, que es de 90.330, y me da que el costo de la producción terminada en este periodo es 413.500. ¿Me siguen lo que hicimos? Ahora sí, vamos a determinar los productos terminados. Existencia inicial de productos terminados.